Gracias, Señor amado, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Amén, gloria a Dios. Señor bendiga a la madre iglesia. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a seguir alabando al Señor. Gracias, Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Con el himno número 59, en el Monte Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Alábele al Señor, hermano. Glorifique su nombre en esta tarde. Engrandézcale a Él. Amén. Gloria a Dios. El monte Calvario estaba Jesús, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús.
Nuestra esperanza es recibir una corona incorruptible. Alabado sea su nombre. Y dice que está guardada no solamente en aquel caso para el apóstol Pablo, sino para todos aquellos que amamos su venida. Y nosotros amamos, anhelamos que el Señor venga, que seamos arrebatados en la primera fila. Amén, amados hermanos. El número 110, porque Él vive. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor amado. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gocémonos, hermanos, alegrémonos. Gloria a Dios. Hemos venido a una fiesta, hemos venido a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Gracias, Señor. Dios nos envió a su
Alabado sea su nombre. Amén. Y así esa es nuestra esperanza. Un día nos iremos con el Señor a reinar. Amén. Gloria a Esa es Dios. nuestra esperanza, hermano. Eso es lo que tiene que hacer latir nuestro corazón cada día. Amén. Gloria a Ese Dios. tiene que ser nuestro pensamiento cada día cuando nos levantamos, cuando andamos por la calle. Gracias, Señor. Cuando vamos al almacén, Cristo viene y nosotros nos vamos con el Señor Amén, gloria para a poder Dios. reinar con Él por la eternidad, para ser su esposa. Señor, aleluya. ¿No? Y esto es lo que alegra y alienta nuestros corazones. Sobre todo, dice, cuando aquel día se acerca. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Agradecido, Señor, de poder estar en tu casa en esta tarde, Señor. Del privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar aquí para alabarte y glorificar tu nombre. Para poder, Señor, manifestar esta vida, Señor, que tú nos has dado. Para poder dar testimonio, Señor, de tu poder en nosotros, Señor, a través de las experiencias que hemos tenido, Señor, en esta semana contigo. Gracias te damos por todas estas cosas. Y te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, por la vida de esta iglesia local, Señor. Gracias, Señor. Que tú, Señor, estés obrando, Señor, en nuestras vidas la transformación por medio de tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor amado. Gracias. Que tú, Señor, estés trayendo, Señor, las almas por medio de la predicación para la conformación del cuerpo de Cristo en este lugar, Gracias, Señor. Señor. Gloria a Oh tu Padre amado, y nombre, también te Jesús. pedimos, Señor, por las necesidades, Señor, que hay en medio de nosotros. Tú sabes, Señor, tú conoces las necesidades que hay, Señor, si es de salvación, Señor, en cuanto a enfermedades, Señor, en cuanto a dolencias, Señor, que tú estés obrando por medio de tu sacrificio, Señor, que ya obraste, derramando tu sangre y llevando, Señor, en el madero toda enfermedad y toda dolencia, Señor, que tú estés gracias. obrando, Señor, la realidad en esta hora, que aquellos que han venido enfermos, Señor, se vayan sanos, Señor, en tu nombre, Padre amado. Señor, que tú estés abriendo puertas de trabajo, Señor, que tú estés estableciendo todas las cosas, Señor, que nuestros hermanos necesitan conforme a tu voluntad. Gracias, En el nombre Señor. de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Podemos tomar asiento. Estamos en libertad. Seguramente que usted habrá tenido experiencia con el Señor en esta semana. Y bueno, y usted quiere compartir con la iglesia para edificar. Porque cuando usted comparte la palabra o la experiencia que tuvo con el Señor, edifica a la iglesia. Amén, hermano. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor por este día maravilloso que Él nos ha regalado. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano, porque hoy nos pudimos levantar. Amén. Amén. Gracias. Pudimos caminar. Amén, amados hermanos. El Señor nos regala un día más en esta tierra para que podamos alcanzar la perfección. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias le damos al Señor por todas las cosas que nos acontecen cada día. Gracias le damos al Señor por la salud que tenemos, hermano. Amén. Hay muchos hermanos que están en enfermedad, hay otros que están cautivos en pensamientos, hay otros que están privados de su libertad. Cuántas cosas, situaciones que pasan, pero hoy nosotros somos privilegiados. ¿Ven, hermanos? Estamos aquí para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Me gozaba con esa alabanza que cantábamos con todas, ¿no? Muy preciosos los himnos, ¿no? Pero dice que un día vamos a estar allá con el Señor. Estamos hablando de eso, amén. Y la alabaremos por la eternidad. Gloria a ¿amén? Dios. Porque Él vive, yo soy un vencedor. Amén, aleluya. Amén, hermano. Amén. Porque Él vive, ya no hay temor. Gloria a Dios. Amén. Gracias le damos al Señor por esta provisión abundante que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Antes de entregar su espíritu al Padre, Él dijo, consumado es. Él lo hizo una realidad para nosotros. Amén, amados hermanos. Amén. Y por eso nos gozamos. Somos más que vencedores, hermano amado. Amén.
hay motivo para alabarle, hay motivo para agradecerle, amén. Así que le damos gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por este día que Él nos ha regalado. Le doy gracias al Señor por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Gracias por haberme justificado delante del Padre, amén. Gracias por todas las cosas, amén, amados hermanos. Bien. Que el Señor pueda bendecir la vida de todos los hermanos que están pasando por situaciones, aquellos que nos miran por Facebook, aquellos que están privados de su libertad, amén. Que aunque así como Pablo y Sila estaban ahí encerrados en ese pozo húmedo, oscuro, vaya a saber lleno de cuántos bichos, ellos ahí encadenados, con sus pies amarrados ahí a la piedra, ellos aún así abrieron su boca y alabaron al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice, teniendo nosotros alrededor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, dice, ¿no? Qué maravilloso. Y vemos allí a los 12 que fueron a reconocer la tierra y dice que hubieron 10 de los 12 que miraron lo que estaban delante de sus ojos y no pudieron entrar. Pero aquellos que se levantaron por la fe y dijeron, serán como bocado de pan en nuestras manos, entraron a la tierra y pudieron tomar posesión de su herencia. Amén, amados hermanos, que estas palabras sirvan de aliento para usted, amén. Como decíamos en el grupo que tenemos de la iglesia, ¿no? Y mi esposo también decía el fin de semana pasado, nosotros el último día de reunión que tuvimos fue el día miércoles y el anterior fue el domingo a la mañana, pero una vez que salimos de acá empieza nuestro culto racional con el Señor, amén. Nuestro culto individual, amén, y eso es lo que nos mantiene en pie a nosotros, amén. Cuando venimos acá venimos a compartir lo que hemos adquirido durante la semana a través de la comunión que tuvimos con el Señor, amén, amados hermanos. Que Él los fortalezca en esta tarde y que pueda salir más que bendecido y que pueda obrar sanidad en aquellos que están pasando por alguna situación de enfermedad, que el Señor pueda intervenir por medio de su Espíritu Santo, obrar sanidad en cada cuerpo, amén. El Señor siga bendiciendo, hermanos. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Ramona. Amén. Estamos en libertad. Saludo a la iglesia para la paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Agradecida al Señor, ¿no? Pudimos llegar, agradecida por un día más de vida, agradecida por la salud, ¿no? Gracias, porque a veces estamos pasando circunstancias, pero nos arrodillamos, oramos al Señor, leemos una porción de la palabra y Él nos contesta, ¿no? Gracias, Señor. Le doy gracias al Señor porque a veces en situaciones difíciles, aunque uno tenga una palabra de aliento y eso, siempre a veces los pensamientos se cruzan. Pero cuando uno va a la presencia del Señor, ahí todo se transforma, ¿no? Gracias, Señor. Escuchaba el programa de radio y quería compartirles, ¿no? Ahí en 1 Timoteo 3:13 que leyeron, porque a veces, lo digo por mí, ¿no? A veces no, como decía la hermana, no le damos el valor que tiene ser diaconisa, ¿no? El diaconado. A veces, bueno, soy diaconisa de la iglesia. Y meditaba en eso, digo, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio tenemos tener ese llamamiento de diáconos, ¿no? Y que es un llamamiento para servir al Señor. Tendríamos que estar, lo digo por mí, ¿no? Porque ahora lo estuve meditando después de escuchar este programa, que a veces no le he dado el valor que realmente tiene, ¿no? Y leía el 1 Timoteo 3:13, donde dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un gran honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor, porque gracias, Señor. Él siempre está, siempre es nuestro refugio, es nuestro socorro, el Señor. Y la verdad que le doy gracias al Señor porque me ha dado este privilegio de ser diaconisa
y a veces quizás no lo he ejercido como a él le hubiera gustado, pero le doy gracias al Señor que Él pueda abrir los ojos de mi entendimiento para que pueda ejercerlo como corresponde. Gracias, Señor. Y bueno, les aliento a los hermanos, ¿no? Que meditemos en esto. Gracias. Es un privilegio Gloria a ser Dios. diácono de la iglesia. Que no lo tomemos así livianamente. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Les saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Porque me dio la vuelta. Gracias al Señor que podemos llegar, hermano. Amén. El Señor, la verdad que nos quedamos dormidos. Pero nos cambiamos así rápido, salimos y rapidísimo los colectivos, ¿no? Gracias. Y eso que no sé si hay palo, si hay, no sé. Pero Dios hace lo que Él quiere. Amén. Le doy tantas gracias al Señor, ¿no? Por el Dios que tenemos, ¿no? Pero uno dice el Dios como si hubiera otro, ¿no? Pero bueno. Amén. Y también pensaba en esta canción, ¿no? Esta alabanza que cantamos, ¿no? En el primer párrafo nos habla de lo que Dios hizo, que Dios envió a su Hijo. En el segundo, grato es saber que Él sufrió por mí, ¿no? Y en el tercer párrafo nos dice lo que va a pasar con nosotros. Yo sé que un día con Cristo subiré y allá con Él yo reinaré. Eso es lo que nos mantiene, esa esperanza es lo que nos mantiene en pie, ¿no? Gracias al Señor. Y siempre, como decía recién Nico, ¿no? Que nos levantamos y pensamos, el Señor está viniendo. Y vamos a comprar, el Señor está viniendo. Vamos a la escuela, el Señor está viniendo. Estamos viniendo para acá y el Señor está viniendo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quería compartir ahí el número 1424 que leíamos el miércoles. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Gracias, Señor. Y ahora, como decía la hermana Estela, ¿no? Que ahora que le podemos dar el valor, antes no le dábamos el valor. Tantos años no le dábamos el valor. Y ahora le empezamos a dar el valor, porque vamos entendiendo. Cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, vamos entendiendo, el Señor nos hace entender y entonces le podemos dar el valor. No le podemos dar el valor ni anhelar lo que no podemos entender, ¿no? Pero gloria al Señor que Él nos dé el entendimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra ahí en el 14:24. Pero mi siervo Caleb, en el 23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y a su descendencia la tendrá en posesión. Qué hermoso, ¿no? Había otro espíritu en Caleb, ¿no? Y decía la palabra el miércoles, ¿no? Que Dios mismo decía lo que Caleb hacía, ¿no? Dios mismo, qué hermoso, ¿no? Que Dios nos pueda ver así, es sincero, ¿no? Ser sincero para con Dios. Y Él nos exalta cuando fuere tiempo, ¿no? Y gracias al Señor por esto, ¿no? Que podamos ser uno de esos dos hombres, ¿no? Que entraron en la tierra, que obtuvieron toda la herencia, ¿no? Y hablaba, ¿no? La palabra toda esta semana, ¿no? En la radio, que no es así nomás, no es algo que bueno, es algo más para hacer, es toda nuestra vida. Y de todo lo que estamos viviendo en este tiempo va a depender nuestra herencia, ¿no? Lo queremos ganar todo Cristo. Nada de Cristo queremos dejar, por eso es que seguimos firmes, por eso es que el Señor nos hace estar firmes. No hay nada, como decía la alabanza, ¿no? Porque Él vive, yo soy un vencedor. Gloria a Dios, porque Él vive, somos vencedores. Porque Él vive. Gloria a Dios. Que tiene que haber un gloria a Dios cada vez que oímos la palabra, o cuando nos dice la alabanza, ¿no? Antes no entendíamos la alabanza, había alabanza que ni quería cantar, otra vez vamos a cantar lo mismo, y ahora la quiero cantar yo, porque el Señor me hizo ver, Amén. ¿no? Su gracia, su amor, su misericordia para con nosotros, ¿no? Y no solamente eso, sino que nos vamos con Él a reinar, ¿no? Aleluya, Que el gloria a Señor nos Dios. siga bendiciendo, hermano. Amén. Amén, Señor bendiga. Amén, hermano. Amén. ¿Algún hermano más, hermano? Tenemos unos minutos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Saludos con la paz del Señor, hermano. Amén. Hermanas. Dios. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, Amén. por mi salud, por la salud de mi familia. Gracias, Señor. Y le doy gracias a Dios no porque siempre me ayuda. Amén. El día de ayer me mandaron, o sea, me llamó un contratista y para ir a ayudarle hoy a pintar un frente de teatro. Y me llamó y después mandame por mensaje la dirección, le dije. Me mandó y no podía ver ni un mensaje después.
borré como 30 fotos, 30 videos, no podía ver. Y yo me acuerdo que me dijo, Avenida La Plata, Independencia, 3 cuadras. Hoy me levanté y me fui, voy al nombre del Señor. Me fui, me bajé a Avenida La Plata, Independencia y caminé. No sabía la dirección. Y después, Fabi. Y lo encontré, gracias a Dios pude trabajar para traer el pan a mi familia. Gracias, Señor, gloria a Dios. Ahora le voy a cantar una canción que estoy ensayando. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás no dejarás tu amor incomparable. Gracias. Oh, sí. Oh, sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Aleluya, gloria a Dios. Jamás no dejarás tu amor incomparable. Gracias. Oh, sí. Oh, sí. Eres tú mi guiador, es tuya mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy, libre soy. Amén, gloria a Dios. Libre soy. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás no dejarás tu amor incomparable. Gracias, Señor. Oh, sí. Oh, sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás no dejarás tu amor incomparable. Oh, sí. Oh, sí. Eres tú mi guiador, es tuya mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Gracias, Señor. Y libre soy, libre soy, libre soy. Gracias, Señor, por esta alabanza. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Gracias. Gloria a tu nombre. Amén, hermano. El Señor bendiga a nuestro hermano Fabio. Gracias damos al Señor por lo que hemos oído. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano, en esta tarde. Vamos a alabar al Señor. Gloria a tu nombre. Le voy a pedir al hermano Jesús si puede levantar la ofrenda en esta tarde. Vamos a alabar al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo pensaba que lo sabía todo, mas ignoraba la verdad que hoy nuestro presente. Misterios escondidos desde siglos acerca de esta gracia que indagaron los antiguos. No tenemos que hacer más sacrificios para acercarnos a Él, que todo lo ha vencido.
venido del cielo, la gracia de tu Padre, a través de los tiempos, expresará a nosotros con propósito eterno. No tenemos que hacer más sacrificio para acercarnos a aquel que todo lo ha vencido. Juntamente con Cristo hemos muerto y hoy estamos en Él, donde el pecado es inactivo. No tenemos que hacer más sacrificio para acercarnos a aquel que todo lo ha vencido. Juntamente con Cristo hemos muerto y hoy estamos en Él, donde el pecado es inactivo.
Dice Señor amado, aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta noche. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Puede tomar asiento, hermano. Damos gracias al Señor, hermano, Amén. Gloria a Dios. por todo lo que oímos. Amén. Gloria a Dios. Digamos que Caleb había recibido lo que él antes, ¿no? Él antes había visto, ¿no? Lo recibió después. Y se mantuvo ahí como aquel vio hombre sincero, se mantuvo ahí en lo que había visto y en lo que Dios le había dicho a él que iba a heredar. Amén. Gloria a Dios. Y pasaron 40 años y no se olvidó, Amén. Gloria a Dios. sino que se fortaleció ahí en la esperanza, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces hoy tenemos que ver lo que vamos a heredar mañana. Si no lo vemos, no lo podemos anhelar. Es decir que es muy importante que veamos. Ahí el número, ¿qué capítulo era, hermana Andrea? Número 14. A ver si lo puede ver usted, hermano. Versículo 24. Mi siervo Caleb, que por cuanto hubo en él otro espíritu, cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y él entró antes. Es como nosotros entramos en nuestra herencia. Y donde nosotros entramos, eso es lo que nosotros vamos a heredar. En tanto y en cuanto lo que hemos visto nosotros allá, podamos alentar a aquellos que también están buscando su herencia, ¿no? Es muy importante, es un punto muy importante de la primera fila, que Gracias, Señor. ellos son personas que viven alentando y alentando y alentando, Aleluya. Gloria a para que Dios. nadie pierda la herencia. Josué entró, ¿no? Y antes, después salió y después se mantuvo ahí, hasta que el Señor le dio. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, hermanos amados. Nosotros ya entramos y hemos contemplado nuestra herencia, ¿no? En Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y ahora tenemos la esperanza de que algún día vamos a poder recibirla. Amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Gracias. Ahí vamos a leer ahí en Josué, en el capítulo, ya habíamos leído sobre el asunto de Caleb, ¿se acuerdan? Y vimos cómo Caleb heredó las ciudades del Anaseo, ¿no? Y que los anaseos eran los gigantes que estaban allí, y sin embargo él no estaba dispuesto, por más gigante que hubiera, no estaban dispuestos él a perder su herencia, ¿no? Sino que él se mantuvo en la fuerza de Dios para poder, a pesar de los años que tenía, él podía heredar lo que Dios le había prometido a través de Moisés. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Y vamos a leer en el capítulo 15, hermanos, ¿no? Avanzando un poco. Gloria al nombre del Señor. Y vemos acá, y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá por su familia, junto al término de Edom, del desierto de Sin, al mediodía, al lado sur. No, fíjese. ¿Y dónde nos va a llevar este conocimiento? Esto está muy relacionado con nosotros, con nuestro presente. Está muy relacionado.
Y dice que la tribu de Judá recibió la herencia por suerte, por sus familias, al término de Edom. Edom significa rojo, ¿no? Y eso habla del hombre natural. El hombre natural siempre está cerquita de nosotros, ¿vio? Es un enemigo, no es un hombre que nos va a ayudar a nosotros a heredar, ¿no? Ahí en el hombre natural están las concupiscencias, ¿no? Que de alguna manera nos quieren privar a nosotros de poseer nuestra herencia, la herencia que nosotros tenemos en Cristo, amén. Entonces, ahí al límite de Judá está Edom, el hombre natural. Y sabemos que Judá representa alabanza, ¿no? Y bueno, y nosotros cuando empezamos a alabar a Dios y a su Hijo Jesucristo y la obra de la cruz, porque nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos, entonces ahí nunca nos tenemos que olvidar que el hombre natural está ahí, está cerca de nosotros, ¿no? Y que él de alguna manera es un enemigo que nos puede impedir a nosotros obtener nuestra herencia. Alabado sea el Señor. Y entonces, y fue la suerte de la tribu de Judá, o de los hijos de Judá, por su familia, junto al término de Edom, en el desierto de Sin, al mediodía al lado sur. Y su término de la parte del mediodía fue desde la costa del mar del Salado, desde la laguna que mira hacia el mediodía, y salía hacia el mediodía a la subida de Acribín, pasando hasta Sin, subiendo por el mediodía hasta Cades Barnea, pasaba a Esbón, y subiendo por Ada, daba vuelta a Carga. Y nosotros no entendimos nada. Y sí, necesitamos entender, pero necesitamos, porque esto fue escrito para nosotros, para que nosotros entendamos. Estas primeras, o estas ciudades que están en nuestra herencia, en nuestra heredad, esto hablan de las tendencias que están en nosotros, o que estuvieron en nosotros en algún momento, ¿no? Y para poder entender, habla del lado pecaminoso, ¿no? Que estaba en nosotros y que nos impedía a nosotros poseer la herencia que Cristo nos dio. Pero eso lo entendemos a través de los significados de los nombres. Si no interpretamos los nombres de estas ciudades, nunca vamos a poder. Estas primeras ciudades están ligadas más al pecado y a la separación con Dios, o de Dios, que más bien a nuestra bendición que tenemos en Cristo. Entonces, vemos el lado sur, y ahí vemos el límite en el versículo 2 al versículo 4. Podríamos leer, ¿alguien me puede leer nuevamente para poder entender? Lástima que no tengo el mapa, he buscado el mapa toda la semana, porque yo tenía unos mapas para presentar el estudio, pero no los encuentro por ningún lado. Le pedí al hermano de la radio, pero no me los puedo conseguir. Igual ustedes ahí atrás, en el fondo de su Biblia, hay algunos hermanos tienen en la parte de atrás de la Biblia, tienen los mapas. Y ahí hay un mapa que habla sobre la heredad, el repartimiento de las tierras, que dice así. Otras Biblias no lo tienen, pero hay algunas que sí lo tienen. Y ahí ustedes van a encontrar los nombres. Entonces leemos del versículo 2 hasta el versículo 4, hermanos, del capítulo 15 del libro de Josué. Amén. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur,
salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sim y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Rom y subiendo por Adar Tada, vuelta a Cara. Y allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Pues, os será el límite del sur. Amén. Gracias, hermana Estela. Entonces nosotros vemos que tenemos que encontrar el significado de todo esto, porque si no, es como que no le vamos a sacar provecho. El significado de estos nombres son muy insinuantes, digámoslo así. Son muy insinuantes o muy significativos. Y nosotros vamos a ver que uno tiene conexión con el otro, ¿no? Y esto ¿a dónde nos va a llevar a nosotros? A tener un progreso en la manera de pensar. En la manera de pensar. Ya nuestra manera de pensar no va a ser la misma. Y Dios quiere que nosotros progresemos. Es como dice Pedro, creo que dice Pedro, añadir a vuestra fe, y así. Tenemos que avanzar, tenemos que prosperar. Tenemos que ir hacia adelante en el entendimiento, ¿no? En la comprensión de las cosas de Dios. A veces estamos años en lo que hemos entendido allá, cuando estábamos en la iglesia legalista, es lo único que ahora entendemos lo que ahí se nos enseñó, pero no hay progreso en la gracia. Y la gracia quiere que nosotros progresemos en la manera de pensar, ¿no? Porque eso nos va a llevar a un lugar que nos va a beneficiar a nosotros, si tratamos de comprender, si tratamos de entender, ¿no? Muchos hermanos dicen, bueno, yo no entiendo. Y ahí se quedan. ¿Vio? Y ahí no hay progreso, ahí hay estancamiento. ¿Vio? Y nosotros, los que somos la fila de la esposa, nosotros tenemos que prosperar hasta donde Dios nos ayude. Entonces tenemos 3 nombres aquí. El mar salado, Acribín y Sin, en estos 2 versículos. Los ubica, mar salado, Acribín y Sin. Estos son los primeros lugares. Y esto nos habla del pecado de independencia. ¿No? Nos habla del pecado de independencia. Mientras que los 2 nombres siguientes, Cades Barnea y Esrón, de alguna manera nos ayuda, va en contra del pecado de independencia, va en contra de ese pecado de independencia. Entonces tenemos que entender lo que significan los nombres. Pero entonces los primeros nombres, el mar salado, Acribín y Sin, eso es el pecado de independencia. Pero Cades Barnea y Esrón, ¿no? Eso va en contra de los pecados de independencia. ¿Lo entiende, hermano? Bueno, el Señor le dé entendimiento. Y después tenemos 3 nombres más, que son Adar, Carca y Esmón. Y ellos nos dan una ayuda, nos hacen entender de una manera más íntima, por así decirlo, ¿no? Porque tenemos que estar relacionados con nuestra comunión con Dios, ¿no? Estos 3 nombres que siguen ahí, que dijimos Adar, Carca y Asmón. Y el último, que es el arroyo, ¿no? Nos da testimonio de la naturaleza de Dios y que Dios siempre está por nosotros y no en contra de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que Dios siempre, siempre, siempre está por nosotros. Amén. Nunca está en contra de nosotros. Gloria a Dios. Eso independientemente de que si obtenemos la herencia o no la obtenemos. La herencia que nosotros perdamos o ganemos, eso no depende de Dios, depende de nosotros,
¿no? Porque nosotros escogemos, ¿no? Como lo hemos visto en el libro de Tesalonicense, escogemos la fila en la cual nosotros nos vamos a levantar. Entonces miremos los 3 primeros nombres. ¿Cuál eran? Salado, Aclarín, sí. Ahí, esos 3 primeros nombres, vamos a ver. En el límite sur. Y estos 3 nombres son una figura del pozo del abismo, digamos del infierno en una manera. Tenemos que tener esa visión, porque es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos la visión del infierno. Dios quiere que tengamos eso, aunque no es para nosotros. No es para nosotros. Pero cuando nosotros tenemos la visión del infierno, nosotros vamos a alabar a Dios y a glorificar a Dios. ¿De dónde hemos sido salvados? ¿De dónde hemos sido salvados? Y eso nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? en el sentido de hacer el culto al Señor, ¿no? Porque si nosotros no vemos que hemos sido salvados del pecado, de la muerte, ¿no? Y del infierno, entonces es como que no hay gratitud en nuestro corazón para hacerle el culto al Señor. No hay gratitud. Pero aquellos que entendemos que hemos sido salvados, ¿no? Por medio de la obra redentora de Cristo, hemos sido salvados del pecado, de la muerte y del infierno, aquellos que entendemos realmente, entonces nosotros tenemos un corazón agradecido al Señor y podemos venir a hacer el culto a Dios. Aleluya. Tenemos que, por eso se presenta de este lado de la cruz, se presentan estos temas, ¿no? Que nosotros nunca hablamos del pecado, nunca hablamos de la muerte y nunca hablamos del infierno porque creemos que es cosa pasada del otro lado, pero está de este lado. Y en estos 3 nombres está descrito el pecado, está descrito la muerte y está descrito el infierno, de este lado de la herencia. Fíjese. Entonces, fíjese, y esto es en el límite sur, dijimos. Entonces, vemos ahí, lo voy a leer un poco porque a mí me gusta cómo el hermano lo desarrolla, ¿no? Y dice: estos 3 primeros más salados encabezan la lista, ¿no? En el límite sur. Y eso es el mar salado, es la espantosa figura del pozo del abismo, el mar salado. En el cual el Jordán que figura, figura la muerte, ¿verdad? Porque dice que Dios detuvo la muerte para que los hijos de Israel pasaran por el medio. Es una figura de la muerte. Entonces el Jordán, figura de la muerte, derrama sus aguas incesantemente. Quiere decir que las aguas del Jordán corren hacia el mar salado y ahí incesantemente el mar salado recibe las aguas del Jordán. ¿Se entiende? Lástima que usted no tiene el mapa para verlo. Yo, discúlpeme que no lo pude encontrar. Pero es maravilloso como se presenta en el mapa. Entonces, es figura de la muerte. Y ahí desciende el agua del Jordán, desciende incesantemente, en el cual no hay nunca nunca se rebosa, o se rebalsa, perdón, nunca se rebalsa porque eso es un pozo, el mar salado, un pozo que no se acaba nunca, puede contener tanta agua ahí, y entonces no se rebalsa el agua del mar salado, que eso representa el infierno, ¿no? Fíjese las almas que cayeron ahí durante toda desde que el Dios creó el mundo y no se llena. Sigue cayendo almas ahí. Es decir, que la muerte alimenta ese mar salado, ¿no? La muerte lo alimenta por medio del Jordán. Y no hay escape del mar salado.
No se puede, una vez que usted cayó ahí, no se puede escapar. No, porque para escapar usted tiene que tener vida. Y cuando ya descienda al mar salado, lo que desciende ahí no puede salir. ¿Por qué no puede salir? Porque está muerto. Está muerto todo lo que está ahí. No hay salida. Ahí no fertiliza nada. No es sino perpetuación de lo que la naturaleza del pecado. Es decir que nosotros hemos sido salvados de una muerte, de un destino que teníamos en Adán. Nosotros teníamos un destino que era el infierno eterno. Nunca hubiéramos podido salir de ahí, de ese infierno, si no hubiera sido porque Jesucristo, nuestro amado Señor, Él descendió al infierno mismo en nuestro lugar. Y Él nunca hubiera podido salir de ahí, de ese infierno, si Dios no hubiera usado todos sus poderes. ¿No? Como dice ahí en Efesios, vamos a leerlo, en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, que Él usó la supereminente grandeza de su poder, resucitando a Cristo de entre los muertos. Aleluya. Y cuando dice que resucitando a Cristo de entre los muertos, está diciendo que a usted y a mí nos resucitó con el mismo poder. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano, ¿cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto se goza? Amén. ¿Vio? Entonces estamos avanzando en el pensamiento ahora. ¿Vio? Y hay un motivo hermoso para venir y hacerle el culto al Señor. O vivir para el Señor. Amén. Sí. ¿Alguien encontró Efesios 1, versículo 17 en adelante? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Amén. la cual es su cuerpo. Amén, gracias, amor. Entonces nosotros vemos ahí la supereminente grandeza de su poder. Gracias. ¿Hubiera podido Jesús salir de ahí? No. No hubiera podido salir de ahí. Tuvo que intervenir el Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Él puso su vida en las manos del Padre, ¿no? En las manos del Espíritu. Puso su vida ahí. Él nos dio ejemplo a nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios, Gracias. ¿no? Porque nunca hubiéramos salido, nunca podremos salir de las situaciones si no es por medio de Dios. Y cuando digo Dios, el que intervino ahí fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervinieron ahí, en la resurrección de Cristo. Fíjese, hermano amado. Él era dependiente, aunque Él era Dios, Él dependía de su Padre para resucitar de entre los muertos. Él se entregó, ¿no? Se entregó a la voluntad. Cuando dice que a la voluntad de Dios, imagínese, vos tirate que yo te agarro de abajo. No que yo me tire abajo y que haya alguien que me diga, yo te sostengo con todo el kilo que tengo, yo te sostengo, te agarro los brazos, quédate tranquilo. Yo no me voy a tirar. Imagínense, ¿quién me puede aguantar? Pero Jesús se tiró. Porque estaban los brazos de su Padre ahí abajo, Amén, para gloria a Dios. sostenerlo, para sacarlo de ahí. Alabado sea el Señor. Y esto es precioso, hermano, poder entender esto, ¿no? Y esto es lo que nos está hablando aquí de estas ciudades, ¿no? De Mar Salado, Acribín y Sin, que ya lo vamos a ver. Pero estamos hablando ahora del Mar Salado, ¿no?
Esto es del lado sur. Del lado sur. Pero del lado oeste lo vamos a ver al infierno, lo vamos a ver más completo. Más completo. Pero ahora estamos mirando de este lado nada más. Entonces, del lado sur, el mar Salado va a la subida de Acribín. Acribín significa escorpión, o escorpiones significa Acribín, ¿no? Y el escorpión no habla del aguijón, porque él lleva el aguijón en su cola. Ese aguijón, el aguijón del escorpión, trae muerte, ¿no? Nosotros sabemos eso. Por lo que hemos visto en los programas estos de animales, que muchas veces que hablan de los escorpiones, una vez que te picó el escorpión te podés morir. Y este es cuando uno recibe el pinchazo del escorpión, se muere, que es el resultado del pecado. El pecado, ¿no?, produce muerte. Y vamos a leer algunos versículos. Nosotros podemos gozar por un tiempo, ¿no?, los placeres del pecado. Alguien puede gozarse de los placeres. Y no estamos hablando de adulterio, fornicación y muchas cosas. Estamos hablando del más grande pecado hasta el más pequeño pecado. No hay diferencia. Y nosotros podemos gozar de él. Pero al final, como una serpiente os morderá, dice. Ahí en Proverbio vamos a leer ahí, ¿no? Proverbio 23:32, si alguien encontró. El pecado es impiedad. El pecado no tiene contemplación. Usted peca o yo peco y lo que voy a recibir es la muerte. Porque eso produce el pecado. El pecado produce muerte. Dios produce vida. Pero el pecado produce muerte. Usted peca o yo peco y eso va a producir muerte, hermano. Usted va a querer que el pecado tenga misericordia, no va a tener misericordia. No hay bondad en él. No hay un buen ojo para ver. No, él va a producir la muerte. El pecado es impiedad. Es independencia de Dios. ¿No? El pecado nos hace estériles a nosotros. Dijimos 23:32, sí. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. ¿Vio? Y como áspid dará dolor. ¿Vio que cuando un hijo de Dios peca, qué siente? Dolor. Siente dolor por ese pecado. Eso es lo que produce el pecado antes de la muerte. Produce dolor. Ojalá que cuando llegue nuestro día no sintamos dolor, sino que pasemos de un lado a otro con la esperanza en nuestro corazón y no con el dolor, ¿no? Que muchas veces las personas mueren con un dolor terrible en su cuerpo. Que el Señor nos guarde, ¿no, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor, perdón. El tercer lugar es sin, que significa espina. La espina es una maldición, ¿vio? ¿Por qué? Porque nosotros leemos ahí en Génesis 3:18. Génesis 3:18. ¿Quién leyó, hermano? La espina es una maldición. Y eso produce el pecado. El pecado produce eso. A ver. Sigue, Nico. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué produce el pecado? Espinas y dardos te producirá. La espina no se puede comer. Los cardos tampoco. No se puede comer. ¿Para qué quiere los cardos? Uno usa los cardos para prender fuego. No, es algo así. Entonces, eso pasa cuando nosotros pecamos. O cuando alguien peca, produce dolor y no produce nada bueno para nosotros. Y eso es lo que nos está haciendo ver la palabra a nosotros
con la ciudad de Sin, que significa espina, ¿no? Y Dios no quiere eso para nosotros. Jesucristo no murió en la cruz para que nosotros heredemos eso. Jesucristo nos libró a nosotros de eso por medio de su muerte. Porque ¿qué le pusieron a Jesús en la cabeza? Él llevó una corona de espina por nosotros. Amén, gloria a Dios. Él llevó la maldición en él, la causa. Él llevó todo por nosotros, hermano. Gracias, Señor. Y nosotros, habiendo sido libertados de eso, vamos a ir de nuevo ahí. Eso da a entender que somos ignorantes, que no hemos entendido. Pero gracias al Señor que nos trajo a su gracia. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor, y que la gracia nos hace entender. Aleluya. Ahora hay un motivo para venir a hacer el culto, hay un motivo para alabar al Señor. Gloria a Dios. Él llevó nuestra maldición. Lo que nosotros tendríamos que haber heredado por medio de Adán, Jesús lo llevó a la cruz y lo crucificó. Gracias, Señor. ¿No? Entonces es una maldición. Espinas y abrojo te producirá. Y ahí, eso en Génesis capítulo 3, versículo 18 al 20, eso descansaba sobre el pecador, sobre el hombre que había pecado, no sobre nosotros. No sobre nosotros. Porque Cristo nos liberó de la maldición a nosotros. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y entonces nosotros, ¿cómo le podemos pagar al Señor ese? Eso que hizo por nosotros, amándole. Gracias. No hay otra forma de pagarle. No es haciendo cosas, sino amándole a Él. Y ese amor, ¿no?, nos va a llevar a vivir una vida de justicia, ¿no? Una vida de justicia, a manifestar una vida de justicia. Entonces esto no es arbitrario del gobierno de Dios. Esta es la misma naturaleza de la esencia divina. Él debe ser supremo, Dios, ¿no? De otro modo, ¿cómo valdría su gobierno o su autoridad mientras que el hombre continúa rebelde y en enemistad con Dios? Dios de alguna manera le advirtió al hombre que no pecara contra él. Y el hombre pecó contra Dios, fíjese, rebelándose en contra de Dios. Y le dijo Dios, morirás. Ciertamente que si comieres, morirás. ¿No? Pero no murió enseguida. Tuvo que experimentar, ¿no?, el aguijón del pecado. Tuvo que experimentar las espinas y los abrojos. Lo tuvo que experimentar. Y a veces Dios permite esas cosas. ¿No? Permite esas cosas. La única manera de liberarse de eso es por medio de la cruz. Por medio de esta gracia bendita y maravillosa. Aleluya, gloria a Alabado y Dios. gracias al Señor que Él nos trajo a sí mismo, como vamos a ver. Él nos trajo a sí mismo para liberarnos a nosotros de nuestro destino que teníamos en Adán. Ahora tenemos un destino diferente. Ahora nuestro destino está en Cristo. Ahora nuestro destino es el cielo, no es el infierno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y entonces le alabamos por eso, ¿no? Gloria a Dios. Por eso venimos a la iglesia y le rendimos culto de alabanza con nuestro corazón. Con nuestro corazón le rendimos culto de alabanza al Señor. Pero Dios no podía dejar así el asunto. No, su justicia no lo permitía. Ahora vemos que el hombre continúa rebelde y enemistado de Dios. Entonces, primeramente tenemos la esterilidad del pecado. El segundo punto tenemos el pecado y el tercer punto tenemos el resultado del pecado. La esterilidad, ¿por qué? Porque el pecado no produce. Por eso es estéril el pecado, no produce vida, por eso es estéril, no produce bendición para nosotros, no produce eso. Entonces tenemos la esterilidad, primero. El segundo, el fin del pecado, ¿no? Que eso hizo nuestro amado Señor Jesucristo.
¿El fin del pecado cuál es? La muerte. La muerte. ¿Y dónde desciende la muerte? ¿Dónde desciende? Al mar salado, dijimos, ¿no? El mar salado significaba, no me acuerdo. ¿Eh? El infierno. El infierno, sí. Representaba el infierno. Ahí íbamos nosotros. Pero su gracia nos salvó. Amén, gloria a Su Dios. gracia nos salvó. Gracias, Señor. Entonces, fíjese, cuando nosotros veíamos nuestro destino, aunque no lo veíamos, ¿no? ¿Cómo no íbamos a considerar que necesitábamos la redención? Necesitamos la redención. Y no solamente que nosotros vemos la redención para nosotros, nuestros hijos tienen que ser redimidos, tienen que aceptar la redención. Porque si no van a ir al infierno, por más que sean nuestros hijos. El hecho de que sean nuestros hijos no le asegura a ellos que ellos van a ir al cielo. Ellos tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y vivir una vida santa. Tienen que vivir una vida santa, ¿no? Apartada de todo aquello que no le agrada al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos que Dios no solamente nos sacó a nosotros del mundo, sino que Él nos trajo a sí mismo, por medio de Jesucristo. Él nos trajo a Él. Él no nos trajo a nosotros a una denominación o a una organización religiosa, no nos trajo ahí. No, Él nos trajo a Él. Él quería tener relación con nosotros y quiere que nosotros tengamos relación con Él. Es como nosotros con nuestros hijos. Y este mismo hecho de que Él nos trajo hacia Él es en base a la santidad. Es en base a la santidad. Dios primero tenía que establecer la santidad en nosotros. Porque si no, no nos podía traer hacia Él. Él no nos podía traer hacia Él en Adán. No nos podía traer hacia Él en nuestra posición en Adán, con un cuerpo y una vida pecaminosa. Él tenía que proveer la santidad en nosotros. Pero sabemos que esta santidad que habla acá, no habla de la santidad que nosotros hemos recibido cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esta santidad habla, porque estamos del otro lado estamos en nuestra herencia, está hablando de la santidad de cada día que nosotros tenemos que mantener por medio de nuestra comunión con el Señor. ¿Cuándo Dios nos atrae a Él? Cuando nosotros vivimos una vida en santidad. Cuando manifestamos una vida en santidad, separada, ¿no?, de todo aquello que pueda de alguna manera estorbar nuestra comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no puede Él traernos o llevarnos a Él mismo si hay en nosotros una vida inmunda, una vida de suciedad, ¿no? Él quiere que sus hijos sean limpios o limpiados todos los días. ¿Vio? Por lo menos los pies. A eso no estamos refiriendo. No es necesario que yo les limpie, porque vosotros limpios estáis por la palabra que yo he hablado. Solamente los pies. Entonces Dios nos trae a Él mismo, ¿no?, todos los días. Todos los días, aunque ya estamos en Él por medio de Jesucristo, y esa santidad que nosotros hemos recibido, esa santidad no puede ser manchada por ningún pecado, ninguna falta que nosotros, la santidad que Cristo obró por nosotros en la cruz del Calvario, esa no puede ser manchado. Esa santidad no, pero la santidad, ¿no?, en cuanto a mi vida práctica, en cuanto a mis pensamientos, en cuanto a mis decisiones, en cuanto a mi moral, eso sí puede ser manchado. Por eso se nos abren los ojos del entendimiento a nosotros. Y esto es lo que va a significar. ¿Qué significa? Vio que hablábamos de los nombres, y ahí vemos nosotros el santuario del peregrino, que significa Cadefernea.
Cada Bernea significa santuario del peregrino. Y es el primer lugar de la segunda serie de nombres. Entonces Dios debe tener un lugar, un refugio para nosotros. Dios preparó un refugio, un lugar santo. Un lugar santo. ¿Cuál es ese lugar que Dios preparó y que es santo? La iglesia. La iglesia. Este es un lugar santo. No, pero este es un salón. No, no, no. Esta es la iglesia. Y este lugar es un lugar santo. Y Dios quiere que nos reunamos en un lugar santo, porque si este lugar no es santo, entonces sería inmundo. Y entonces nos vamos a reunir en un lugar inmundo para hacer el culto a Dios, ¿no? Así como Cristo, Dios nos reunió en Cristo, ¿no? Dios nos reunió en Cristo a nosotros. Ese lugar, Cristo es santo. Santo, santo, santo. Ahí nos reunió, somos el cuerpo de Cristo. Eso. Pero en la parte práctica Dios estableció un lugar donde nosotros nos reunimos. Y el lugar donde nosotros nos reunimos es un lugar santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aunque muchos quieren quitarle ese calificativo, o ese sustantivo, ¿no? Le quieren quitar ese sustantivo calificativo de la iglesia, del salón, ¿no? Este no es un lugar para inmundicia, no es un lugar para suciedades. Este es un lugar santo, y solamente los santos pueden venir. Y aquellos que no son santos y vienen, son santificados también. Por medio del Espíritu y por medio de la palabra. ¿Por qué son santificados? Porque este es el lugar santo. ¿No? Ora al Señor por eso, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces Dios nos trae a Él mismo, ¿no? Por medio de la santidad. Él nos trae a Él mismo. No es que nosotros vamos a Él, Él nos trae. No, pero para que Él nos traiga, es como que, vení vos, vos no, vení vos. Él nos trae a Él mismo, ¿no? Cuando nosotros llevamos una vida en santidad, apartada en nuestra alma, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Estamos apartados para el Señor. Y entonces Él nos llama y nos escoge. Ya no solamente nos llama, sino que nos escoge. Porque Dios no va a escoger a cualquiera. Dios no va a poner a un carnal acá en el púlpito. Dios no lo va a poner. ¿Puede estar un carnal en el púlpito? Oh, sí, pero se puso él solo. No lo puso Dios, pero cuando Dios lo pone, cuando Dios pone a una persona para poder perfeccionar a los santos, no escoge a cualquiera. Él mira el corazón, mira el alma, mira la vida que lleva esa persona. Que es una persona rendida al Señor. Que es una persona entregada al Señor. Por eso el requisito de los diáconos que hablaba la hermana Estela. No, los diáconos fueron traídos por Dios para que tomen el diaconado, para que sean diáconos. Si usted no ve el diaconado en su vida como algo que Dios le dio, entonces nunca le va a dar valor. Es algo que se encontró de casualidad. Hoy, mira, me encontré una billetera. Y hoy se la gasta como quiere, pero cuando eso tuvo un costo, entonces no lo gasta sino más, ¿verdad? Entonces, fíjese, y vamos a terminar, hermano. Entonces, Dios busca un lugar para que nosotros nos reunamos, un lugar santo, ¿no? Porque nosotros estamos en un mundo de pecados. ¿No? Y entonces busca un lugar para que nosotros nos congreguemos en ese lugar y en ese lugar podamos tener comunión con Él. En ese lugar santo nosotros tenemos comunión con Dios. ¿Con quién vamos a tener comunión en la iglesia? Con el Señor. ¿No? Por eso todos tenemos que llegar tenemos que crecer en la gracia. O la gracia tiene que crecer en nosotros. Muchos ven los bancos, muchos ven las paredes, pero acá está la presencia del Señor. Es la presencia misma de Dios. Y Dios nos trajo. ¿Usted cree que vino? Si hubiera sido por usted o por mí, no hubiera venido.
Gloria a Dios. No hubiera venido, Dios lo trajo. Con su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Con su Espíritu Santo Dios lo trajo. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué? Porque usted es santo. Pero Dios quiere que manifieste esa santidad, esa vida separada, ¿no? Y entonces, primeramente fue un lugar, ¿no? Dios nos lleva a un lugar santo. Y este lugar llegó a ser una ciudad, porque Cades Barnea llegó a ser una ciudad de Israel con el tiempo. ¿Qué significaba Cades Barnea? Santuario del peregrino. Ya no es más, sino que ya es una ciudad. Y ahí que nos está hablando de nosotros, que nosotros tenemos que convivir ahí. Que nosotros tenemos que convivir los unos a los otros. ¿Sobre qué base convivimos nosotros? Sobre la base de la santidad. Digo, ¿por qué? Porque Él es santo. Dios es santo. Entonces, cuando venimos a la iglesia, nosotros tenemos que traer una vida santa. Una vida separada. Desde nuestro espíritu hasta nuestro cuerpo físico tiene que estar separado. Todo nuestro ser entero. Espíritu, alma y cuerpo tiene que estar guardado enteramente para el Señor. ¿Cuánto lo creen a eso? Por eso no escucha aquellos que relativizan la iglesia. Porque esos que relativizan la iglesia ni se congregan. O van cuando ellos quieren. Cuando encuentran a alguien que los invita, van. Pero no se comprometen tampoco. Usted se congrega, hermano, y no me congrego. Yo me congrego en mi casa. No. Hay que relacionarse con otros cristianos. Hay que vivir en comunidad. Hay que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Entiende? Hay muchas cosas que sin esa convivencia no se puede lograr, no se puede alcanzar. Necesitamos a Cades Barnea, santuario del peregrino, que llega a ser un lugar donde nosotros convivimos. Le doy gracias al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie. Está lindo, pero no de un solo predicación se va a entender todo, sino que hay que escucharlo. Bueno, ahora tenemos la tecnología, ¿no? Que nunca piense usted que la tecnología está a favor de Dios, ¿no? La tecnología siempre la maneja el diablo, porque es cosa del hombre, ¿no? Pero, mientras que este desgraciado no tenga el reino de este mundo, porque ahora toda autoridad y toda potestad Dios le dio a la iglesia. Pero va a llegar un día que Él va a tener todo el gobierno. Por 7 años, 3 años y medio, últimos 3 años, va a tener el gobierno de todo, ¿no? Pero después va a perder en el Armagedón todo lo que Él cree que es de Él, lo va a perder en las manos del Señor Jesucristo y de la esposa, de los vencedores. Si alguien necesita oración puede pasar, hermanos, vamos a orar y vamos a ir terminando. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por aquel sacrificio que tú hiciste, porque tú cambiaste nuestro destino, Señor. Aleluya. Gracias porque tú nos liberaste, Señor. Señor, de la infructividad del pecado. Amén, Señor. Gracias porque tú nos libraste del pecado y de la consecuencia del pecado, que era la muerte y era el infierno y el lago de fuego, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos trajiste a ti mismo, Amén. Señor, para que nosotros seamos santos como tú eres santo. Amén. Ayuda a los hermanos a comprender, a entender. Sí, confirma Señor. esta Gracias, palabra Señor. en cada hermana y hermano, haciéndola de carne, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Fabio, hermano. Gracias, Señor. Gloria a tu Vamos a orar por la nombre, salud de nuestro hermano Jesús. Fabio. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos las gracias por la vida de nuestro hermano Fabio, tu hijo. Amén, Señor. Gracias, Señor, te Señor pido en el amado. nombre de Jesús Aleluya. que tú obres sanidad, Señor. Gloria, Que tu gloria al fuerza, nombre Señor, de esté en él. Jesucristo de la gloria, Señor, para que él Padre. pueda, Señor, desarrollar
Señor, todo lo que Él puede desarrollar, tanto en lo material como en lo espiritual, Padre. Señor, lo declaramos, Señor, con tu fuerza, porque tú le has dado tu vida a Él, Señor. Y tu vida, Señor, fue la que resucitó a Cristo de entre los muertos, de entre la muerte, y tu vida venció la muerte y venció el pecado, venció la sepultura. Lo bendecimos a nuestro hermano Fabio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sé que no he alcanzado todo, pero seguiré, porque quiero tomar lo que fue preparado para mí, olvidándome de lo que quedó atrás, me extenderé a lo que está delante. Sé que no ha alcanzado todo, pero seguiré, porque quiero tomar lo que fue preparado para mí, olvidándome de lo que quedó atrás, me extenderé a lo que está delante. Mi ciudadanía está en el cielo, de donde espero a mi Señor, el cual transformará
presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, anhela y desea que no perdamos nada, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros, de esa herencia gloriosa que nos está esperando, Señor. Señor, de esa corona incorruptible que nos está esperando, Señor. Gracias, Señor amado, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, Señor. De donde te esperamos aquí, Señor, de donde esperamos, Señor, el sonar de la trompeta para ir a tu encuentro, Señor amado, y así estar siempre contigo por la eternidad, Señor amado. Aleluya, gloria a tu nombre. Padre amado, te agradecemos por este culto maravilloso que hemos podido, Señor, darte, ofrendarte a ti, Señor, por medio de la vida que hemos recibido, Señor, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a los hermanos de regreso a sus hogares, Señor. Guárdalo de todo peligro, Padre, y prepara, Señor, los corazones de cada uno de nosotros, para que mañana podamos rendirte nuevamente culto a ti, Señor, con alegría, con gozo en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, la reunión ha terminado. Mañana tenemos la mesa del Señor y tenemos el ágape. Así que mañana vamos a declarar la fe, ¿no? Vamos a conmemorar la muerte y el sacrificio del Señor. Así que no falte, hermano. Señor le bendiga.